Imaginemos que tiene una pelota al aire. Al cabo de unos segundos va a caer porque la fuerza de atracción de la gravedad va a hacer que caiga. Si le imprimo mayor velocidad va a tardar más tiempo en caer porque tiene más energía y puede compensar mejor esa atracción de la gravedad. Si yo le imprimo una velocidad de 11 km por segundo, la pelota va a escapar al campo gravitatorio de la Tierra y se va a perder en el espacio. Es decir, hay una velocidad mínima tal que la pelota tiene la suficiente energía como para escapar el campo de la gravedad de la Tierra. Esta velocidad se llama velocidad de escape y en la Tierra es como unos 11 km por segundo. En la Luna, por ejemplo, que el campo gravitatorio es menos intenso, la velocidad de escape es menor, son como 2 km por segundo. La particularidad de un agujero negro es que esa velocidad de escape son 300.000 km por segundo, es decir, la velocidad de la luz. Por tanto, puesto que nada en la naturaleza puede superar la velocidad de la luz, significa que nada va a poder escapar el campo gravitatorio de un agujero negro, ni siquiera la luz. Se produce un agujero negro cuando en una región del espacio la masa circundante por efecto de su atracción gravitatoria se concentra y se compacta de forma muy intensa. Esa compactación de la masa, su resultado físico es la creación de un campo gravitatorio que es tan intenso que nada puede escapar de él, incluso la luz que viaja a la mayor velocidad posible. Hay dos conceptos importantes que tenemos que entender en relación a los agujeros negros. En primer lugar, la gravedad que genera un agujero negro es enorme, pero no lo devora todo. Hay que acercarse a una distancia suficiente que está determinada por el horizonte de sucesos. Una vez que cruzamos esa distancia, va a ser imposible que nada escape del interior de un agujero negro, ni siquiera la luz. Pero no lo devora absolutamente todo. Material que esté más lejos, pues gas, estrellas, pueden estar moviéndose tranquilamente a una distancia segura en la que no necesariamente van a ser devorados por el agujero negro, ¿no? O sea, es un devorador gigantesco, pero no lo devora todo. Hay que acercarse lo suficiente. El segundo concepto es que un agujero negro es un enorme generador de potencia. A medida que va cayendo material que se va aproximando al agujero negro, va a ser calentado a temperaturas enormes de millones de grados, lo que significa que va a emitir enormes cantidades de luz, de manera que un agujero negro que tengamos en el centro de una galaxia, el material que hay a su alrededor va a ser capaz de generar una luz equivalente a decenas, incluso cientos de galaxias. Por tanto, es un enorme generador de potencia. Tenemos que pensar que la materia que hay en el interior de un agujero negro ya no es una materia ordinaria como puede ser la que está dentro de una estrella, sino que está asociada a esa intensidad tan grande del campo gravitatorio en lo que se denomina una singularidad. De forma sencilla, una singularidad es un punto en el espacio donde las leyes que supuestamente gobiernan desde el punto de vista de la física dejan de ser aplicables. En el caso del agujero negro, la física deja de ser aplicable porque en el interior, justo en el centro del agujero negro, las ecuaciones de campo, lo que define el campo, se hace infinito. Un agujero negro se forma como resultado de la muerte de una estrella de gran masa. Las estrellas, como por ejemplo nuestro Sol, durante toda su vida están librando una batalla permanente entre la fuerza de la gravedad que trata de hacerlas colapsar bajo su propio peso y mecanismos que las estrellas puedan activar para compensar esa fuerza de la gravedad, generar una fuerza que se oponga al colapso. A lo largo de la vida activan distintas formas de generar energía para poder mantener ese equilibrio. Dependiendo de la masa de la estrella, los mecanismos que pueden activar son diferentes. En el caso de las estrellas de mayor masa, puesto que la gravedad es más intensa, necesitan generar mayor energía para evitar colapsar. Esto significa que las reacciones que tienen lugar en el interior de las estrellas, que son reacciones nucleares que liberan mucha energía, van a consumir combustible a un ritmo muy rápido. En los casos más extremos de las estrellas enormes, va a llegar un momento en que la estrella en su interior se quede sin combustible, por tanto no tiene una forma de combatir la atracción gravitatoria. Va a llegar un momento al final de la vida de esta estrella donde no va a haber ninguna fuerza que sea capaz de compensar la gravedad y se va a producir el colapso con el final de un agujero negro. Lógicamente, los agujeros negros para muchos científicos son los objetos más fascinantes del universo. El primer científico que usó la palabra agujero negro fue John Wheeler en 1967
pero el hecho de que un objeto tan denso y masivo sea capaz de, impedir que nada escape de él, ya se conocía desde los inicios de la física newtoniana. Pero es la relatividad general la que realmente predice la existencia de los agujeros negros, de tal forma que una estrella masiva, cuando muere porque su combustible se quema y se consume, la materia se colapsa y crea un campo tan intenso que nada puede escapar de él. Ahí se está produciendo ya el agujero negro. Hay agujeros negros que tienen una masa que llamamos estelares porque son el final de la vida de una estrella, y hay otro tipo de agujeros negros que llamamos supermasivos y que tienen masas gigantescas que pueden variar entre varios millones de veces la masa del Sol y hasta incluso 20.000 millones de veces la masa del Sol. O sea, son agujeros negros gigantescos que se encuentran en el centro de las galaxias. Hoy sabemos que existe un agujero negro de masa enorme en el centro de nuestra galaxia. ¿Cómo lo sabemos si un agujero negro no podemos verlo? Lo que podemos hacer es observar cómo se mueven las estrellas cerca del centro de la galaxia y tratar de entender qué es lo que las hace moverse. Por ejemplo, a medida que vayamos acercándonos al centro de nuestra galaxia, veremos que hay más y más estrellas. Es una zona superpoblada. Lo que podemos hacer y que se ha hecho es medir cómo las estrellas más cercanas al centro verdadero de la galaxia se están moviendo. Tienen velocidades enormes, de millones de kilómetros por hora. Nosotros sabemos que estas estrellas están describiendo unos caminos que están definidos por la fuerza de la gravedad ejercida por esa masa que tenemos en el centro de la galaxia. Vamos a tratar de inferir qué cantidad de masa necesitamos para explicar esas órbitas. Cuando hacemos esto, llegamos a la conclusión de que necesitamos una cantidad de masa equivalente a 4 millones de soles. Podemos medir también el volumen donde está contenido y veremos que es un tamaño que es una pequeña fracción del tamaño del sistema solar. Por tanto, si en el sistema solar tenemos un Sol, en un volumen mucho menor tenemos que meter una masa equivalente a 4 millones de soles. Esto significa que tenemos un agujero negro. No conocemos nada, solo los agujeros negros que tengan una concentración de masa tan enorme en un volumen tan pequeño. Sabemos, por tanto, que nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene un agujero negro supermasivo en su centro. Sabemos también que, al igual que la Vía Láctea, galaxias grandes de una masa similar o mayor contienen agujeros negros en sus centros. En la mayoría de estas galaxias, el agujero negro digamos que está en estado latente. Sabemos que está ahí de forma indirecta, pero no vemos signos de actividad relevante asociado con su presencia. Pero existe una fracción de galaxias, como un 10% aproximadamente, donde el agujero negro presenta una actividad frenética. Está siendo alimentado, está recibiendo combustible, gas, estrellas que lo están alimentando, y asociado con este proceso de alimentación que llamamos acreción del agujero negro, se producen fenómenos extremos. El material que se va aproximando, que va a ir alimentando al agujero negro antes de caer, va a emitir enormes cantidades de luz, de manera que el centro de una galaxia activa puede emitir, en un volumen muy pequeño, puede emitir tanta luz como decenas, incluso cientos de galaxias enteras. Son las galaxias activas más extremas que llamamos cuásares. Por tanto, en estas galaxias activas existen mecanismos de física extrema que pueden inyectar enormes cantidades de energía en el entorno que lo rodea. Son las galaxias activas. Aunque sean solo un 10%, si todas las galaxias de gran masa contienen agujeros negros en sus centros, aunque estén en estado latente, es posible que en algún momento de su existencia, si reciben el alimento que necesitan, ese agujero negro se active. Por tanto, es posible, no lo sabemos, pero una posibilidad es que esa actividad extrema en el núcleo de las galaxias sea una fase quizá incluso inevitable en la vida y la evolución de las galaxias. Hay dos ramas de la física que se interesan especialmente en los agujeros negros, está la física teórica y la astrofísica. Para la física teórica, como habíamos dicho que había una singularidad en el interior del agujero negro, el agujero negro es esencial en el sentido de que es un objeto que permite la conjunción de la relatividad general, que gobierna a grandes distancias para cuerpos muy masivos, con la mecánica cuántica, que gobierna la física de los tamaños más pequeños. Entonces, la física teórica espera que un agujero negro dé respuestas a esa conjunción de la relatividad general con la mecánica cuántica en lo que se denomina gravedad cuántica. Por otro lado, la astrofísica se interesa en el estudio de los agujeros negros desde el punto de vista de su evolución.
estudia tanto los agujeros negros que están producidos por el colapso de estrellas masivas, como los agujeros negros supermasivos que se encuentran en el interior, en el centro de las galaxias más masivas. Estos agujeros supermasivos se piensa que son responsables de la evolución inicial de la galaxia. La masa del agujero negro de la Vía Láctea tiene aproximadamente 1/1000ª de la masa que tendrían todas las estrellas de la galaxia si pudiéramos juntarlas. Si hacemos esta medida en otras galaxias, veremos una relación parecida, es decir, la masa del agujero negro en el centro de las galaxias está relacionada con la masa de la galaxia entera. La masa del agujero negro está relacionada con otras propiedades a gran escala de las galaxias. Hay que explicar por qué. Si pensamos en el radio de acción de la gravedad de un agujero negro, es diminuto comparado con el tamaño entero de la galaxia. Es como si comparáramos el tamaño de una moneda de euro con el tamaño de una gran ciudad. Como decíamos, si comparamos también la masa del agujero negro, es diminuta comparada con la masa de la galaxia. Por tanto, hay que explicar por qué están relacionadas la masa del agujero negro y las propiedades a gran escala de la galaxia. Una idea importante que nos da este resultado es que, de hecho, estos dos ingredientes se forman a la vez, tanto el agujero negro como la galaxia se forman y evolucionan de una manera paralela, uno sabe del otro y viceversa, pero hay que explicar cuál es el mecanismo que relaciona estos procesos. Una posibilidad es que el agujero negro en esa galaxia en formación, que es rica en gas, en material que está formando estrellas, está dentro de un entorno muy rico en combustible que lo va a alimentar. Va a llegar un momento en que el agujero negro se active, provoque estos mecanismos extremos que van a inyectar grandes cantidades de energía en su entorno. Por este mecanismo es posible que barra completamente el gas, ese gas que lo está rodeando, que lo está alimentando, que incluso se está utilizando por la galaxia para formar estrellas. Esta energía lo puede barrer fuera de la galaxia, de forma que si antes teníamos un entorno que era favorable para mantener la actividad del agujero negro, hacer que su masa crezca, teníamos un entorno favorable para formar estrellas, ahora se queda como un escenario yermo e inhóspito donde ya ni se forman estrellas ni puede crecer el agujero negro. Si esto es así, significa que el propio agujero negro, aunque sea diminuto, es capaz de activar un mecanismo lo suficientemente energético para regular su propio crecimiento y el crecimiento de la galaxia entera. Y si esto es así, significa que el universo tal y como lo conocemos es como es por la existencia de los agujeros negros. Las galaxias de gran masa son como nosotros las observamos por los mecanismos que han activado los agujeros negros en alguna fase de su existencia. Curiosamente, el propio Einstein, digamos que desconfió de que su ecuación de campo, de que su teoría diera lugar a una singularidad tan grande como es un agujero negro. Él suponía que era un objeto matemático propio de la teoría, pero pensó que no se podía producir en la naturaleza. Desde ese momento, desde los inicios de la relatividad general hasta ahora, se ha avanzado mucho, es un camino muy fructífero en este sentido, esta investigación, y ha dado lugar a descubrimientos tan relevantes como la detección de ondas gravitacionales recientes por la colisión de dos agujeros negros. En septiembre de 2015 tuvo lugar un hito en la historia de la física. Fue la detección directa por primera vez en la historia de las ondas gravitacionales. Para entender qué es esto y las implicaciones, tenemos que ponernos en la mente de Einstein. Einstein nos hizo pensar de una manera diferente. Nos enseñó con sus ecuaciones que el espacio y el tiempo no son algo rígido, sino que es algo que se puede doblar, que es modificado por la acción de la gravedad. Imaginemos que tenemos una membrana elástica y en el centro ponemos un objeto pesado. Este objeto va a deformar la forma del espacio, de manera que si lanzamos una canica o cualquier otra cosa va a tener que seguir esta deformación que ha sido impresa por esta masa pesada. Es la acción de la gravedad modifica el tiempo y modifica el espacio y cualquier cosa, incluida la luz, tiene que adaptarse a esa deformación. Otra de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein fue que una masa acelerada va a imprimir unas deformaciones en el espacio que se van a propagar
en forma de ondas gravitacionales a la velocidad de la luz. Es como si lanzáramos una piedra a un estanque y esas ondas se propagan por la superficie del agua. Es un ejemplo que nos puede ayudar a entenderlo. Estas ondas gravitacionales habían sido predichas, había habido una detección inferida de manera indirecta hace ya años, pero la detección directa todavía no había tenido lugar, y esto tuvo lugar en septiembre del 2015. Se realizó por el experimento LIGO y, como digo, es un hito revolucionario porque además las propiedades de estas ondas han permitido inferir que fueron generadas por dos agujeros negros en colisión, dos campos gravitatorios extremos en colisión que han provocado esta deformación del espacio que hemos sido capaces de detectar en forma de ondas gravitacionales. Por tanto, es otra evidencia directa de la existencia de los agujeros negros en el cosmos. Con esta detección del experimento LIGO se abre toda una nueva aventura de investigación en la física, porque se han invertido muchísimas décadas, mucho esfuerzo en desarrollar la tecnología necesaria para poder detectar estas ondas gravitacionales. Se ha conseguido, de hecho en junio del 2016 ha habido una segunda detección y ahora queda mejorar esa tecnología. Hemos aprendido cómo detectarlas, ahora nos queda mejorar esa tecnología, las herramientas de análisis de datos para poder identificar nuevas señales que vengan de diferentes lugares del cosmos y seguir avanzando en nuestra comprensión de los agujeros negros y del cosmos en general.